Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a nuestra charla de hoy, miércoles 9 de marzo, coaching profesional para abogados en habilidades de comunicación de calidad. Como pueden notar, estamos hoy en exteriores. Sin embargo, vamos a trabajar por 10 minutos este tema. Habíamos mencionado la semana pasada, iniciamos inmediatamente. Recuerde mi nombre, Mauricio González Ruiz, coach con programación neurolingüística, y aquí estamos en este entrenamiento, charlas de sensibilización para abogados en habilidades de comunicación de calidad. Sin más, vamos a ver en pantalla entonces. Buenas noches, Adriana, qué gusto que estés acá. Estamos hoy en exteriores y vamos a tratar rápidamente durante 10 minutos 3 temas. El primero es vamos a hacer sensibilización sobre la persuasión. En segundo lugar, hablaremos de las tendencias de personalidad importantísimas, básicas, y un poco de cómo funciona nuestro cerebro para entender cómo podemos hacerlo funcionar aún mucho mejor. Iniciamos de inmediato y permíteme entonces mostrar esta imagen en pantalla. Primer tema, sensibilización, y dice que más o menos para que un mensaje sea persuasivo, la persona que persuade ha de ser una persona que cambia su actitud, sus pensamientos, sus creencias, es decir, no rigidez de mapas mentales personales, en razón a que eso contamina la manera equilibrada, la manera armónica de comunicación con otras personas. Es como la mente del científico. Un científico ha de ser una persona muy flexible mentalmente para poder entonces analizar esos resultados que está obteniendo, los datos, para después analizarlos, es decir, segmentarlos y tomar uno por uno, para entenderlos. Y finalmente, buenas noches, Silky Johanna, qué maravilla que estés aquí. Estamos hablando de comunicación de calidad para abogados con las técnicas de la programación neurolingüística, y estamos en un primer momento por 10 minutos hablando de las condiciones necesarias emocionales y de creencias del abogado para poder entender entonces su entorno. Y decimos que las creencias, la flexibilidad debe acompañar permanentemente la estructura de personalidad del abogado. Los teóricos de Yale, como dice aquí en la diapositiva, consideran que el cambio en las creencias, cuando es necesario y apropiado y estratégico, atención, se producirá siempre que el receptor tenga unas creencias distintas a las de la persona que está haciendo una propuesta de comunicación. Obvio, para buscar, y lo veremos más adelante, no hoy sino en otras charlas, el rapport, es decir, la sintonía, el acompasamiento. Por eso es importante ser flexible. Y por supuesto debe haber incentivos, debe haber caricias emocionales, debe haber otros incentivos de carácter de que suba la autoestima de la persona. Y entonces así las personas entienden mucho mejor cuando estamos en sintonía y encuentran que son aceptables o interesantes, por lo menos, nuestras propuestas de comunicación. Bien, esa era entonces el primer tema de hoy, la primera sensibilización del día de hoy en habilidades de comunicación. Y vamos a mencionar otro tema sumamente importante, como son las 4 tendencias de personalidad. Atención, son las 19, nos quedan 6 minutos. Y antes de terminar, vamos a decir, Adriana, Silky y las personas que están en este momento conectadas, que según los estudios de psicólogos, humanistas y estrategas de la comunicación, que es la esencia de este entrenamiento para abogados, existen 4 tendencias de personalidad. 4. Esas tendencias están, codificadas por colores para facilitar su aprendizaje. Más adelante, en otra charla, hablaremos un poco más detenidamente. Por ahora quiero hacer sensibilización para que comiences a reflexionar al respecto y para que determines cuál es tu tendencia de personalidad. Es importante. Una de ellas, primera, es la azul. Tendencia de personalidad azul
caracterizada sobre todo por el pensamiento lógico, lineal, un poquito estrecho cuando es demasiado, esta tendencia es muy acentuada. Entonces está el pensamiento matemático, la lógica, las cifras. Hay que ver a los ojos a ese tipo de personas. Entienden argumentos demostrados con evidencias de expertos y de cifras, de estadísticas, quiero decir. Entonces mucha atención, porque con ese tipo de personas hay que mostrar estadísticas, hay que hablar de estadísticas, hay que mirar a los ojos a las personas. Y en general son personas que se fijan mucho en la apariencia, en cómo se ve el entorno. Entonces visten muy bien, hablan con un tono de voz sostenido, de forma que ahí hay autoridad, hay mucha autoestima, a veces un poco sobrepasando los límites. Una segunda tendencia es la tendencia verde, que es más forma que lógica. Son un poco más distensos en el lenguaje, son personas muy conciliadoras. Atención, siempre estas personas son las que son ideales cuando se trata de realizar un proceso de conciliación. Esa tendencia es la que escucha y busca no complacer, sino entender la necesidad de otras personas y expresar su esquema de comunicación, su ejercicio argumentativo, por ejemplo, de manera que se parezca mucho y que sea real, por supuesto, a ese específico o a esa específica necesidad manifestada, mostrada, solicitada, etcétera, llámalo como quieras. Entonces el experto en comunicación sabe escuchar y sabe proponer que por supuesto sea viable. Aquí no se trata de hacer promesas que no se puedan cumplir. Y hay otras tendencias generales que más adelante hablaremos en otra charla de ellas. Una tercera tendencia es la tendencia amarilla, que más que lógica o forma de las que acabamos de ver es de creatividad, es decir, son personas que les gusta ser ellos quienes propongan cómo hacer ciertas cosas. Estas personas son un poco menos formales o formalistas en su forma de vestir y en su forma de hablar. Gustan mucho de este tipo de actividades de creación, por eso los vemos como arquitectos, como escultores, como actores, como jugadores de algún deporte. Y con ellos entonces nos sintonizamos cuando les preguntamos cuáles son sus propuestas y les permitimos que sean ellos quienes formulen las fórmulas, la repetición de solución. Mucha atención, por eso es importante entender esas tendencias y ya al final mencionaré por qué razón es importante en habilidades de comunicación en el mundo de los abogados. Y una cuarta y última tendencia, pues es esa tendencia conocida como roja, que es más emociones, sentimientos y movimiento. Ese tipo de personas visten muy deportivamente, muy distensos en su manera de vestir y de hablar. Son aquellas personas que siempre tienen el sentimiento a flor de piel. ¿Qué significa esto? Que son personas que necesitan sentirse reconocidas, queridas, apoyadas, el toque entonces físico suficiente y con absoluta, por supuesto, diplomacia, tacto, es importante, el mirarlos a los ojos, el sonreír. Entonces estas cuatro tendencias que son características, hay personas que tienen las cuatro, que es lo ideal. Atención, eso es lo ideal, porque a esas personas que son muy flexibles, que tienen de las cuatro tendencias, fluyen en cualquier entorno. Ejemplo, si el juez es de tendencia roja o de emociones, de movimiento, de sensaciones, y usted es una persona muy azul, su discurso no puede ser solamente lógico porque lo o la aburre. Estos son habilidades de comunicación y aquí he mencionado una utilidad y una utilidad práctica, y por supuesto puedes llevar estos principios a toda otra fórmula de comunicación, inclusive contigo mismo o contigo misma. Hay personas, por ejemplo, que son más visuales o muy visuales. Buenas noches, Ingrid, gracias por ese like. Entonces el lenguaje de ella es distinto, debe ser lenguaje que sea acorde con la visión, el mira, imagínate y demás. Las personas auditivas escucha
te suena, etcétera. Las personas de emociones es cómo percibes, te late, a mí me late, etcétera, lo que acuda o llame a los sentimientos. Bien, de esta manera hemos llegado al final de esta corta charla de 10 minutos hoy en Exteriores de coaching profesional para abogados. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, Adriana, Silky, Ingrid y las demás personas. Estoy pendiente del chat para sus comentarios, sus preguntas, sus propuestas de temas y nos encontraremos nuevamente en 8 días de 6:15 a 6:25 hora de Colombia para seguir hablando de habilidades de comunicación de calidad. Hasta pronto y muchas gracias.